Hola de nuevo. La otra práctica de laboratorio que vamos a realizar está destinada a familiarizarnos con el proceso de extracción simple líquido-líquido. A continuación vamos a comentar e ilustrar algunos conceptos básicos de la extracción líquido-líquido para la mejor comprensión de la actividad experimental que haremos posteriormente en el laboratorio. Pues entonces comencemos. Extracción simple líquido-líquido. Concepto, finalidad y características. La extracción líquido-líquido es una operación básica de separación que se utiliza para separar los componentes en una mezcla líquida homogénea. Es decir, separar una o varias sustancias disueltas en un disolvente, que sería en nuestro caso la mezcla líquida homogénea, mediante su transferencia a otro disolvente que es inmiscible o parcialmente inmiscible en el primero. Para que la transferencia de un disolvente a otro sea efectiva, el compuesto que se desea extraer debe ser más soluble en el disolvente de extracción que en el disolvente inicial que compone la mezcla a separar. El disolvente a emplear para extraer el compuesto deseado de la mezcla líquida debe reunir una serie de características. Veamos las características del disolvente de extracción que aseguran el éxito de la separación. Primero, el disolvente de extracción no debe ser miscible con el disolvente de la mezcla. Por ejemplo, si el disolvente de la mezcla líquida inicial que contiene el componente a separar es agua, dicho componente se podría extraer con un disolvente orgánico inmiscible con el agua, que son aquellos apolares o de baja polaridad como el diclorometano, el éter dietílico, el acetato de etilo, el hexano, etc. Segundo, el compuesto a separar por extracción debe ser mucho más soluble en el disolvente de extracción que en el disolvente de la mezcla original. Esto asegura que el compuesto que se desea extraer pueda transferirse con preferencia hacia el disolvente de extracción. Otro aspecto importante es que el resto de los componentes de la mezcla no deben ser solubles en el disolvente de extracción, porque si no, pasarían junto con el elemento de interés al nuevo disolvente y no habría separación. Debe existir una manera fácil de separar el compuesto extraído del disolvente de extracción. Por ejemplo, por precipitación, por evaporación o destilación si el disolvente es volátil. En el caso concreto de la práctica, vamos a ver cómo separamos la sustancia que se desea del disolvente de extracción, en un caso por precipitación y en otro por evaporación. Y por último, pero no menos importante, se debe evitar usar disolventes tóxicos e inflamables. Aunque esto a veces no suele ser posible porque muchos disolventes orgánicos no cumplen los dos criterios. Hay disolventes orgánicos relativamente no tóxicos, pero inflamables, como el hexano. Otros no son inflamables, pero sí muy tóxicos, como el diclorometano o el cloroformo. Y otros son tóxicos e inflamables, los cuales se debe evitar usar a toda costa, como es el caso del benceno. Vamos a ver los utensilios necesarios y su instalación para la extracción simple líquido-líquido. Materiales e instalación para la extracción simple líquido-líquido. En la figura aparece un esquema de la instalación necesaria para realizar una extracción simple líquido-líquido. Necesitaremos de un soporte universal y de una anilla para sostener el embudo de separación o embudo de extracción. Y debajo, para recoger uno de los disolventes después de la extracción y separación de las fases, necesitaremos de un Erlenmeyer. Aunque la fase inferior separada, una vez hayamos realizado el proceso de extracción, también se puede recoger con un vaso de precipitado.
La mezcla, agitación y separación de las dos fases inmiscibles implicadas en una operación de extracción líquido-líquido siempre se llevan a cabo en un embudo de decantación o un embudo de extracción, siendo este el elemento fundamental en un proceso de extracción simple, líquido-líquido. El embudo de separación debería ser de un 30 a un 50% más grande que el volumen total de los disolventes a utilizar en cada momento, de manera que quede espacio sobrante para la agitación de los disolventes, como se observa aquí en la figura 2A. Durante la agitación es importante eliminar la presión de vapor formada por la evaporación de los disolventes orgánicos volátiles. Para ello, abrimos la llave del embudo de extracción para dejar escapar los gases cada cierto tiempo durante el proceso de extracción, como se indica en la figura 2B. Después, volvemos a cerrar la llave del embudo y continuamos agitando. Repetimos este proceso de agitación para mezclar y de abrir la llave para liberar los vapores unas 3 veces. En nuestra práctica vamos a trabajar con el disolvente éter etílico, que es un disolvente muy volátil y que genera presiones de vapor con facilidad, por lo tanto este es un paso muy importante. Generalmente se suele repetir la extracción 3 veces empleando pequeños volúmenes del disolvente de extracción. Dado que después de la primera extracción la fase acuosa frecuentemente contiene aún cierta cantidad del producto deseado, entonces se suele repetir el proceso de extracción un par de veces más con disolvente orgánico puro. Tenemos que durante la separación de un compuesto de una mezcla líquida homogénea por extracción líquido-líquido va a ocurrir lo siguiente. Primero vamos a tener lo que se esquematiza en la figura 3.1. Un embudo de separación con la mezcla a la cual se le quiere aislar un compuesto o componente. En este caso, hemos esquematizado una mezcla con 3 componentes disueltos en una fase orgánica de éter etílico, como se hará en la práctica de laboratorio. Después, vamos a añadir el disolvente de extracción, que en este caso es una solución acuosa, lo cual está esquematizado en la figura 3.2. Posteriormente agitamos los dos disolventes, porque para separar de la mezcla original el compuesto que deseamos aislar, es necesario agitar los dos disolventes en el embudo para favorecer la extracción. Cuando agitamos vigorosamente, aumentamos la superficie de contacto entre las dos fases de los disolventes y aumentamos la cantidad de compuesto a transferir. Posteriormente dejamos reposar hasta la separación completa de las dos fases. Vean en la figura 3.3 cómo ha pasado hacia la fase acuosa el compuesto que se desea extraer. Lo último sería recoger la fase inferior en un Erlenmeyer o si no en un vaso de precipitado. La fase inferior sería siempre la más densa. En este caso, la fase acuosa sería la inferior, que es más densa que el éter disolvente de la mezcla original. Coeficiente del reparto y distribución del compuesto a separar entre las dos fases. Durante la agitación, el compuesto a separar se distribuye entre los dos disolventes inmiscibles, de acuerdo a la preferencia de solubilidad del compuesto en esos disolventes. A una temperatura determinada, la relación de concentraciones del compuesto en cada disolvente es siempre constante. Y esta constante es lo que se denomina coeficiente de distribución o coeficiente del reparto, que lo vamos a nombrar con la letra K. En la fórmula, el coeficiente del reparto K es igual al cociente de la concentración del compuesto X en la fase líquida B o disolvente de extracción B
y la concentración del compuesto X en la fase líquida A o disolvente A de la mezcla inicial. En este ejemplo de la figura 3.3, B sería la fase acuosa y A la fase o el disolvente orgánico. Entonces, cuando el compuesto que se desea extraer tiene un coeficiente de reparto mucho mayor que 1 en el disolvente de extracción, la separación será efectiva porque la concentración del compuesto X en la fase líquida B será mayor que su concentración en la fase líquida A, que sería la mezcla inicial. Si por el contrario, el valor del coeficiente del reparto del compuesto que se desea extraer es mucho menor que 1, la separación no será efectiva porque la mayor parte del compuesto X que se desea separar permanecerá en la fase líquida A o mezcla inicial A. Teniendo claro todos estos conceptos básicos sobre la extracción líquido-líquido, vamos a explicar brevemente lo que haremos en esta práctica de laboratorio. Y lo que haremos en esta práctica de laboratorio será la separación de 3 compuestos mezclados homogéneamente en éter etílico. Vamos a separar los 3 compuestos de ácido benzoico, que es un sólido blanco, es un sólido cristalino blanco, el 1,3 dinitrobenceno, que es un sólido de color amarillento, y la anilina, que es un líquido que en este caso, como está un poco oxidada, va a tener un color marrón rojizo. Entonces lo que haremos es que nosotros mismos vamos a preparar esta mezcla, añadiendo los 3 compuestos en un vaso de precipitado y disolviéndolos en éter mediante agitación manual. Y esa será nuestra mezcla homogénea de partida. En este caso, el disolvente de la mezcla de partida es éter, por lo que los compuestos a separar van a estar inicialmente en una fase orgánica. Mucho cuidado al trabajar con éter porque es inflamable, por lo que no debemos tener ninguna llama cerca. Además, el éter es anestésico, así que hay que intentar respirarlo lo menos posible. Para separar el primer componente vamos a utilizar una solución acuosa ligeramente básica de hidróxido de sodio. Después del proceso de extracción, el compuesto que mayoritariamente pasará a la fase acuosa será el ácido benzoico, esquematizado en esta figura con triángulos blancos. Este proceso de extracción está favorecido por la reacción ácido-base siguiente, donde se forma la sal sódica del ácido benzoico, el benzoato de sodio. En la mezcla original teníamos 3 compuestos. Una vez separado uno de ellos, el ácido benzoico, solo nos quedan 2 compuestos disueltos en éter etílico, el 1,3 dinitrobenceno y la anilina. Para separar el segundo compuesto, la mezcla se va a agitar con una disolución diluida de ácido clorhídrico para extraer la anilina a través de la siguiente reacción ácido-base. Frente al ácido clorhídrico, la anilina se comporta como base recibiendo un protón hidrógeno y adquiriendo carga positiva para formar la sal de cloruro de anilina, lo cual incrementa su solubilidad en agua, aumentando también su transferencia hacia este disolvente de extracción. En este paso, de los 3 compuestos disueltos originalmente en éter etílico que teníamos en la mezcla inicial, una vez realizadas las 2 separaciones anteriores, pues lógicamente solo nos queda uno de ellos, y es el 1,3 dinitrobenceno. El 1,3 dinitrobenceno, como se encuentra disuelto en éter etílico,
que como comentamos ya es un disolvente sumamente volátil, para recuperarlo solo debemos dejar evaporar el éter a temperatura ambiente. Veremos cómo a los pocos minutos en el fondo del recipiente, donde se deje evaporar esta disolución, aparece un polvo amarillento característico del 1,3 dinitrobenceno. En resumen, que al final tendremos 3 disoluciones producto de los 3 procesos de separación que hemos realizado. Una disolución acuosa básica que utilizamos en la primera extracción, donde separamos mayoritariamente el ácido benzoico en forma de su sal benzoato de sodio. A esta disolución la llamaremos A. Dijimos inicialmente que una de las características del disolvente de extracción debía ser la facilidad para recuperar el compuesto que se desea aislar. Pues en este caso, para recuperar el ácido benzoico de la disolución acuosa de su sal de sodio, el benzoato de sodio se hará precipitar añadiendo una disolución concentrada de ácido clorhídrico. Y de esta forma, por precipitación, recobraremos el ácido benzoico. Tenemos una segunda disolución acuosa ácida que utilizamos en la segunda extracción, donde separamos mayoritariamente la anilina en forma de su sal cloruro de anilina. A esta solución la llamaremos B. Para recuperar la anilina de la disolución acuosa de su sal cloruro de anilina, se hará añadiendo una disolución concentrada de hidróxido de sodio, produciendo la aparición de turbidez, ya que la anilina es levemente soluble en agua. Y de esta forma, por precipitación, recobraremos la anilina. Y por último, en la disolución de éter original quedará el 1,3 dinitrobenceno. A esta disolución la llamaremos C. Como ya explicamos, el 1,3 dinitrobenceno se recupera por evaporación del disolvente éter altamente volátil. Bueno, pues hasta aquí todo lo que les quería explicar acerca de esta práctica de laboratorio, de extracción simple líquido-líquido. Muchas gracias por su atención y nos vemos en las prácticas.